Bienvenidos a IS Encoder. En esta oportunidad quiero presentarles la segunda parte del curso de programación orientada a objetos con Java, nivel básico. Vamos a revisar conceptos preliminares. Lo primero que debemos tener claro es que Java Virtual Machine es una máquina con recursos propios y su propia estructura de archivos. No es propiamente un sistema operativo, pero sí una máquina virtual que está montada sobre nuestro propio sistema operativo. Entonces, algunos de los aspectos principales que debemos comprender es de que, por ejemplo, mientras que en Magi Linux se ocupa una diagonal como separador de directorios o carpetas, en Windows se ocupa la barra invertida, en Java Virtual Machine se ocupa un punto. A los directorios o carpetas en Java se les conoce como paquetes. Por otra parte, tenemos a los ejecutables. En Windows, por ejemplo, son los .exe o MSI, en Mac .dmg o pkg, en Linux .dev, bin, rpm, round, .sh. En la máquina virtual de Java los ejecutables son .class, son los que Java interpreta para poder ejecutar un programa que nosotros hayamos desarrollado. La extensión de archivos que reconoce Java para su codificación, para codificar en código Java, pues los archivos también deben de tener la extensión .java. ¿Qué es un objeto en un lenguaje de programación? Bueno, sabemos de que un objeto es una abstracción de la realidad, pero sin embargo, ¿qué es en Java en sí un objeto? Bueno, un objeto en Java está representado por una clase. El código en Java básicamente está escrito en clases. Una clase de Java es la que contiene características y el comportamiento de un objeto. Las características están definidas en atributos y el comportamiento en método. Por otra parte, Java inicia su ejecución a partir de un método main. ¿Para qué sirven los paquetes en Java? Estos sirven para organizar mejor las clases, porque las clases cumplen una determinada función dentro de un software. Por ejemplo, puede haber clases de acceso a datos, clases únicamente que representen los modelos del dominio, y entonces deben de ir dentro de un paquete que se denomine model. Puede haber interfaces, entonces van a ir dentro de un paquete de modelado en particular, o también de acceso a datos. Puede haber utilerías, entonces los paquetes nos van a servir para organizar mejor nuestras clases de Java. En cuanto a la gestión de memoria, es muy importante resaltar que existen dos grandes rubros, por decirlo así, en donde trabaja Java. Uno de ellos se denomina heap, que es en donde se depositan las clases. Aquí tengo el ejemplo de una clase que se llama test, y en el stack se depositan las referencias. Entonces, esta referencia tiene acceso a esta clase que está aquí, y puede ser que esta variable que se llama v1 en algún momento dado tenga un valor de 10, y sin embargo en la referencia 2 existe también una clase con estos mismos atributos y este mismo método. Sin embargo, esta variable 1 puede tener un valor distinto a esta otra variable 1, ya que este objeto está depositado en una sección de memoria diferente a este segundo, y por eso es de que, aunque son iguales, en memoria ya son distintos y están apuntados por dos referencias diferentes. También existe una parte de sección de memoria compartida en donde se depositan las variables estáticas, que de ellas hablaremos a detalle cuando ya estudiemos a este tipo de variables, métodos o clases. Pueden ser estáticas también. Bien. Por otra parte, también Java maneja permisos
hacia sus archivos, ya sea en escritura o lectura, maneja permisos. Por ejemplo, uno de los permisos, como ustedes saben, puede ser, por ejemplo, en el caso de Windows, en donde ustedes quieran entrar a un determinado archivo y de repente Windows les deniegue el acceso y diga, no, pues tú no eres un usuario administrador, por ejemplo, entonces no puedes modificar archivos del sistema de Windows. Entonces, ese es un ejemplo de restricción de acceso y Java, eso lo puse nada más como por un ejemplo, y Java tiene su propia forma de monitorear esos accesos mediante algo que denomina modificadores de acceso, ¿sí? Los modificadores de acceso de Java son 4: Package, Protected, Private y Public. El Package nos determina que podemos acceder a clases, métodos o atributos que se ubiquen dentro de ese mismo directorio o paquete. Fuera de ese directorio no podemos tener acceso a estas clases, métodos o atributos. Si queremos acceder desde una clase que está ubicada en otro directorio o paquete. Protected, podemos acceder a ellos siempre y cuando estén dentro del mismo paquete, pero que además esa clase esté heredada, de la clase hija herede de una clase padre. Vamos a ver la herencia un poco más adelante. Y también, tenemos al modificador de acceso private, que este modificador de acceso únicamente permite acceder a sus atributos y a sus métodos dentro de la misma clase. Ninguna otra clase va a poder acceder a estos atributos y métodos. Y finalmente tenemos el modificador de acceso public, que aquí es como si compartieran ustedes una carpeta y pueden acceder a ella todos, en este caso todos los que están dentro del proyecto, aunque estén en distintos paquetes, en distintos directorios, van a poder acceder a estas clases, atributos o métodos. Estos modificadores de acceso vienen en función de lo que se conoce en Java como encapsulamiento. Es decir, protege de alguna manera la información que se maneja en los atributos o la ejecución de algún método, lo protege de manera de que su valor no pueda ser alterado de una forma incontrolada por alguna referencia ajena a la que se está manejando. Es por eso de que encapsula la información Java de manera de que el valor, por ejemplo, de un atributo siempre sea consistente. Bien, ¿qué necesitamos para aprender a escribir código Java? Bueno, en realidad, para aprender a escribir código o aprender a programar, de hecho, necesitamos tres cosas principales. Estos tres aspectos no únicamente son para programar en Java, lo necesitamos para programar en cualquier lenguaje de programación. Una de las primeras cosas, necesitamos saber su sintaxis. ¿A qué se refiere uno cuando habla de sintaxis? Cuando se habla de sintaxis en programación se refiere, por poner un ejemplo, nosotros en nuestro lenguaje habitual tenemos reglas gramaticales: cuándo usar un acento, cuándo usar una coma, cuándo usar una mayúscula, cuándo utilizar un punto, acentos, etc. Toda una serie de reglas gramaticales para poder escribir. A diferencia de nosotros y la máquina, es que esas reglas gramaticales, aunque se ven mal, podemos omitirlas y escribir prácticamente como deseemos. Sin embargo, en programación eso no es posible. Las reglas sintácticas deben de seguirse al pie de la letra. De otra manera, nuestro programa no va a poder ejecutarse con éxito
Y en cuanto a reglas sintácticas que son por buenos hábitos de programación, también sirve para que otros programadores puedan leer nuestro código fácilmente. Entonces, debemos aprender estas reglas sintácticas antes de iniciar a programar. Otra de las cosas que debemos de tener claro es el paradigma del lenguaje en el que estemos escribiendo. Si no conocemos el paradigma, por ejemplo, en este caso es programación orientada a objetos, pero hay otros paradigmas como estructura de datos o lenguaje procedural, funcional. Debemos conocer el paradigma del lenguaje en el que estemos desarrollando. Si no conocemos a fondo o de forma clara el paradigma, difícilmente vamos a poder manejar un determinado lenguaje de manera exitosa. Y otro aspecto muy importante es de que debemos de tener una lógica de programación desarrollada para que nosotros podamos dar solución a cualquier tipo de problema que se nos presente. Son las tres, a mi parecer, son los tres aspectos que debemos aprender para poder codificar. Bien, vamos a ver reglas sintácticas generales. Una de ellas es de que no se usan acentos, no podemos usar acentos aun cuando gramaticalmente alguna palabra si lleve un acento. En programación no es posible. No podemos ocupar ñes, caracteres especiales, es decir, no podemos escribir un método, una variable o el nombre de una clase colocando una diagonal o colocando un símbolo de porcentaje, un ampersand, el símbolo de gato, número, etcétera, slash. No podemos. Otra regla sintáctica es de que cada lenguaje de programación tiene palabras reservadas. Todos los lenguajes de programación que al menos yo conozco usan palabras reservadas, que esas palabras reservadas sirven para que el lenguaje el programa haga una determinada acción. Esas palabras reservadas, como por ejemplo class, static, PHP function, son console.log, por ejemplo, o sea, en JavaScript. No pueden ocupar esas palabras reservadas para ponerles nombre a sus variables o métodos. No se pueden utilizar esas palabras reservadas. En Java ya estudiaremos cuáles son las palabras reservadas. Otra de las cosas es indentar. Es un buen hábito de programación indentar en cada bloque de código para que nosotros identifiquemos que ese bloque de código delimitado por llaves pertenece a ese bloque, a esas llaves. Es importante indentar. Otra de las cosas es que Java es sensible a mayúsculas y minúsculas. No es lo mismo poner nombre con mayúscula inicial a poner nombre con minúscula. Para Java, si ustedes utilizan declaran una variable y le ponen nombre y después declaran otra variable y le ponen nombre, Java lo va a permitir, porque para Java estos dos términos, aunque para nosotros semánticamente son lo mismo, para Java son distintos. Bien, otra de las cosas es que los nombres de las variables y de los métodos no se separan, es decir, no podemos poner método espacio 1. Esto es un error. De hecho, esto no compilaría. Y
entonces lo correcto es escribirlo junto. Método 1. ¿Sí? Ya veremos estas reglas sintácticas para saber escribir las variables y que finalmente cada sentencia termina con un punto y coma. Ya veremos también qué es una sentencia, cuándo termina, cuándo utilizo el punto y coma. Bien, hablemos de las clases. Las clases se escriben indicando el modificador de acceso, primero. Después, las clases inician con una letra mayúscula y si se conforman de más palabras, entonces las siguientes palabras también inician con minúscula. Ejemplo, este es el ejemplo de un nombre de una clase que se llama acceso datos. Entonces, escriben la primera letra con mayúscula. Terminando esta palabra, inmediatamente la siguiente palabra también va con mayúscula, sin espacios. ¿Sí? Se abren y se cierran las llaves. La estructura general de una clase es modificador de acceso, la palabra reservada class, el nombre que le quieran dar a su clase, abren y cierran llaves. Ejemplo, public, class, person, abren, cierran llaves. Siempre es importante esto. Si esto no existiera, pues abren, cierran llaves y un enter. ¿Sí? De esa forma, y aquí adentro es a donde les digo que indenten. Es decir, todo el bloque de código que vaya dentro de estas llaves, lo van a colocar aquí, pero colocando un tab. Entonces van a ustedes poder indentar y aquí ponen todo el contenido de la clase, ¿no? ¿De acuerdo? De esa manera es la forma en que se escribe una clase. Esta clase nada más está declarada y está vacía. Entonces, lo siguiente es que las clases contienen atributos. Ejemplo, public, class, mi clase con M mayúscula, luego minúsculas las siguientes letras. La siguiente palabra inicia con mayúscula y las siguientes letras van en minúscula. Abro, cierro llaves y coloco mi atributo y mi atributo 2. En este caso, esta clase tiene dos atributos, ¿sí? Los atributos son definidos en variables. Bien, las clases también contienen métodos. Entonces, otra vez, mi modificador de acceso, la palabra reservada class, mi clase, el nombre, abro, cierro llaves y mis métodos, que también estos tienen su forma sintáctica que deben ser escritos. También lo vamos a ver más adelante. Bien, eso es todo por ahora. Nos vemos en la próxima ocasión. Y recuerda que en programación siempre existe más de una manera para resolver un problema. Así que atrévete a experimentar. Saludos.